el Edén está dentro del marco de la característica de una familia nuclear. Una familia nuclear es la familia constituida por un hombre, una mujer y los niños, papá, mamá y los niños. Es la familia original. Original. Pero quería decirle que después encontramos de que ese modelo se logra distorsionar. Y vemos que un hijo de Caín fue el primero que distorsionó ese modelo de familia y creó una familia poligámica. Entonces esa familia poligámica formó una familia mixta. Una familia mixta es una familia constituida por una mujer con 2 o 3 muchachos, otra mujer con 2 o 3 muchachos, bajo un mismo techo, con un hombre. Y por allí se ha degenerado diferentes modelos de familia, sistemas. Y es lo que nosotros vamos a hablar hoy, porque la persona que trabaja con consejería debe saber, debe manejar los modelos del sistema familiar, porque cada sistema familiar tiene una característica, una peculiaridad y genera una serie de inconveniencias, de problemas que usted debe saber conocerlo de rojo. Cuando usted le pregunta y hace el rapport y comienza a preguntarle a la familia, entonces usted se da cuenta qué tipo de familia es. ¿Ok? ¿Qué tipo de familia es? Pero hay un principio que aunque hay diferentes tipos de familia, el orientador debe saber algo que Dios colocó en toda la familia o en todos los seres humanos. Que si nosotros respetamos lo que vamos a hablar, lo respetamos, lo identificamos, lo valorizamos, vamos a tener no familias perfectas, pero sí familias emocionalmente estables y familias que viven en un techo de una forma agradable y se sientan bien. Dios colocó en el ser humano, colocó 3 valores importantes, ¿verdad? 2 valores. Vamos a hablar un poquito de valores. Yo coloco 3 valores en el ser humano originales, son valores originales. ¿Okay? Uno de ellos Dios llamó integridad. El otro, libertad. Y el otro, dignidad. Cuando estos valores son manipulados o son amancillados o no son respetados, hermano, esto genera un malestar interno en la persona. Sea un individuo, sea una familia, sea una nación, sea una iglesia, que como pastores nosotros no respetemos estos 3 valores en los creyentes. Estos valores primarios, podemos llamarlos primarios, con el tiempo se devaluaron o se desvirtuaron. Así como hay los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y hay colores secundarios y colores terciarios, pero de esos originales, estos valores son valores originales. Y un hogar que no se respete esto es un hogar disfuncional. Podemos llamarlo hogar nuclear, pero es disfuncional. Disfuncional porque no se respeta estos principios en cada ser humano. Un hogar puede ser nuclear, pero amancilla la integridad de una persona, es un hogar disfuncional. Un hogar puede ser nuclear, pero los miembros no tienen libertad de pensamiento, es un hogar disfuncional. Puede ser un hogar nuclear, pero si no respetan el valor, la dignidad humana,
es un hogar disfuncional. Y vamos a comenzar a tratar con esto. Entonces, estos valores, la integridad nos conecta con Dios. Porque de mucho es el ser humano en su esencia, en su ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero la conexión de integridad, esa parte ética, esa parte moral, nos conecta con esa imagen que tenemos con Dios, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos conecta con Dios. La libertad tiene mucho que ver con nuestro cuerpo. Y la dignidad tiene que ver con nuestra alma. Siempre vamos a encontrarnos con esa dicotomía del hombre, ese ser tripartita en estos elementos. Esto se devaluó, se ha devaluado, y la integridad no aparece en los valores, sino aparecen unos valores de una sociedad, de una cultura, pero los valores originales fueron devaluados. La integridad fue devaluada por la honestidad. Y no es lo mismo ser íntegro que ser honesto. La libertad fue devaluada por la responsabilidad. Y la dignidad por el valor. Y de allí viene otro valor terciario que se va devaluando. Entonces, todo orientador debe meter la lupa a esto como premisa, como fundamento de la estabilidad emocional de una familia. Una familia donde la madre no permita que las hijas se casen. Y que si se casan no se me van de la casa, me gasten en el fondo. Está coartando su libertad. Y ya hay un problema aquí tremendo. Hay una manipulación y eso va a generar problemas serios futuros. Y no tan futuros, próximos en la relación. A un corto plazo. ¿Ah? A un corto plazo. A un corto plazo. Entonces, hago esta introducción a lo que vamos a hablar para continuar. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que están conectados, se relacionan entre sí y actúan de manera coordinada y cumplen una función específica. Ese es un sistema. La familia es un sistema. Cumple todas las características de un sistema. Alguien, hablando del sistema familiar, dice que la suma de sus partes es mayor que todo. Esa es la premisa, el concepto. Que la suma de sus partes es mayor que todo. Es decir, un hijo, un hogar donde haya 4 miembros, 2 niños, papá y mamá, no son 4, en matemáticamente son 4, pero en valores más. Que no se suma la unidad del joven, del niño, se suma su potencialidad, se suma su inteligencia, se suma sus haberes, sus dones, sus talentos. Y cuando se unen todos esos talentos, papá, mamá, hace una sinergia y exponencialmente esa familia, su valor es mayor que la suma de cada uno de sus integrantes. ¿Me logro explicar? ¿Me expliqué? Sí, lo que pasa es que me hace un cortocircuito porque siempre matemáticamente hablando hemos dicho que las sumas de las partes es igual a un todo. Y aquí estamos diciendo que las partes... La suma de las partes es mayor que dos. O sea, no mayor numéricamente, aritméticamente, mayor en cuanto a calidad, en cuanto a funcionamiento y en cuanto a rendimiento. Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Ah? A la final sigue siendo lo mismo. Estamos hablando de valor y el otro de número, pero siempre la suma de las partes es mayor que
Claro, que que una parte. Sí, porque en el sistema familiar están los subsistemas también, Claro. ¿verdad? Y no es lo mismo decir mi esposo que el hijo diga mi papá. Ahí hay una suma, ¿entiendes? Claro. Uno es un hombre, pero uno es papá y otro es esposo. Entonces la suma de todos esos talentos es mayor que todo. ¿Por qué se llama sistema? La palabra sistema proviene del griego sistema, formado a partir del sis, con o junto a, y istemi, establecer o poner de pie. Desde su origen el término se refiere a aquello que se organiza o funciona en conjunto y que necesariamente debe percibirse como una totalidad. Usted cuando habla, por decir algo de la computadora, el CPU, usted ve una totalidad, pero tiene muchos componentes. Esa consola, usted le ve la consola, pero tiene muchos componentes allí. Un sistema, entonces, para una sola función, todo se asuma. Si se daña un relé, se paraliza todo. Así son los sistemas. Cuando se daña algo, daña todo. Cuando una familia se enferma papá, ¿qué pasa? Afecta a todo. Afecta todo. Cuando la familia, un hijo está preso, Afecta a todo. afecta todo. Entonces somos un sistema. Por eso cuando vamos a trabajar en consejería, usted no debe, si quiere hacer un trabajo efectivo, usted debe hacer un contexto histórico de todos los miembros de la familia, una evaluación para poder tener entonces una visión más amplia y poder avanzar y ser más efectivo en la consejería. No verlo como un sistema individual, sino global. Una esposa no es sola. Tiene a su esposo, llame a Randy Bull el esposo. Quizás la crisis que tiene esa mujer también, los hijos también los generan. O de repente vienen arrastrando un problema de papá y mamá. Entonces son sistemas que se unen uno a otro y crean bendición y crean también circunstancias adversas. Las bendiciones no están bendecidas. Ejemplo de sistema, aquí hay uno que usted lo va a leer después con calma. Aparato circulatorio, ¿verdad? Un ecosistema, un sistema solar, sistema nervioso humano, sistema eléctrico, ya aquí están algunos ejemplos para poder entender mejor lo que es un sistema. Entonces, ahora sí entramos en el sistema familiar. La familia se considera un sistema familiar que incluye a los miembros individuales y sus relaciones e interacciones. Por eso que la familia se denomina sistema. Ahí vemos que en la familia hay interconexión. Los cambios, los problemas que afectan a un miembro de la familia también afectan al resto de la familia. Hay límites y reglas. En un hogar que no haya límites ni reglas, ¿cómo podemos llamarlo esto? Pastor. Es disfuncional. Las reglas crean normas, crean límites. Y donde usted ve un desorden es que no hay norma. Cuando usted en un lugar usted ve algo sincronizado, usted ve un orden, es porque hay una norma que rige ese orden. Y cada quien se rige. Cuando comienza a haber problemas a veces dentro de la misma iglesia, en los departamentos, nos damos cuenta que la falla de un departamento afecta al otro. La iglesia es un sistema. Es un sistema. Es que las normas crean estructuras y dan directrices de hasta dónde mi competencia, o sea, hasta dónde llego. Me ponen un límite que no debo pasar, porque pasar ese límite voy a tener que asumir las consecuencias, porque va a afectar. Sí. El respeto a mi derecho es la paz y mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, es necesario, las normas son necesarias porque guían la conducta del hombre en conjunto, en sociedad, en familia, como lo quieran ver. A veces, usted, cuando las que han criado niños, pues, y no hay ya lo que adore más una madre que un coche.
coche o un corral, ¿verdad? Un corral. Establece Porque el límites. corral, usted lo ve como una forma, el muchacho va hasta allí, pero está seguro, porque hay un límite. Ahí. Y el niño inconscientemente, cuando choca con esa barrera, va a ir aprendiendo que en la vida hay límites. Tú no puedes andar por la vida a las anchas, respetando límites, normas y todo. Y eso es importante porque dentro de una nación hay una constitución que son las barreras, los límites, ¿verdad?, de cada venezolano y cada extranjero. Dentro de la iglesia hay normas también, de la iglesia hay normas doctrinales, hay normas de funcionamiento, hay normas de atención, en todo hay normas. Y si nos sujetamos a esas normas, por supuesto, no va a ir bien, porque tiene que ver con la obediencia. ¿Verdad, pastor? Aquí tenemos otro concepto de homeostasis. Es la forma típica en que los miembros de una familia interactúan. Cada familia tiene una manera peculiar de comunicarse y de interactuar. Casi son todas diferentes. Si yo le preguntara ahorita con una encuesta breve cómo es la comunicación con su familia, es una familia que se comunica a veces, que pasa de un golpecito a otro se pasa una sonrisa, un abrazo, otros son serios, que te pasan, nos saludan, no dicen buenos días, pero todos tienen una interacción. A nivel conyugal, también los esposos tenemos formas como nos comunicamos no verbales, miradas, gestos, expresiones, ¿verdad?, señas. El bucle de la retroalimentación es un mecanismo de control en que existe una relación circular, ¿verdad? En este bucle acá, vemos que hay familia que hay un hermetismo, que lo que se habla en casa Se queda en casa. se queda en casa. Si sale alguna información, traición a la patria. Traición a la familia. ¿Sí? ¿Verdad? Se mantiene así. Entonces, es cuestión de evaluarlo hasta dónde es un beneficioso. Es cuestión de evaluarlo. Vamos a crear aquí un debate, pero el tiempo es interesante. Pero ese es válido. ¿Ah? Es válido. Cada familia tiene su particularidad y se Tiene su respeta. cultura. Tiene su cultura, eso es válido, ¿verdad? Hay familias, pero a veces nosotros en consejería nos damos cuenta que muchas familias, familias que todo es circular, matrimonio también que todo es dentro de ellos, llega un momento que colapsa. Correcto. Colapsa y tienen que buscar ayuda de un tercero que le apoye, que le oriente. Entonces, la generación de nuestros abuelos era una familia con esta característica. Era una familia muy cerrada. Allí no había opinión y todo quedaba allí, y ahí ocurrió muchos abusos. Esa familia ocurre muchos abusos porque todo queda allí. Todo queda allí. Todo se tapa. Todo se tapa. No se buscan Secretos soluciones. familiares se tapa todo. Entonces a veces hay que evaluar hasta dónde es beneficioso, hasta dónde es beneficio. Es un tipo de familia. Sistema abierto, la información puede entrar y salir del sistema familiar sin ningún problema. Se dijo, salió, entró, también. ¿Ah? Todo en la vida requiere como un equilibrio. Un equilibrio. Porque ni muy cerrado ni muy abierto. Porque a veces, o sea, es importante. Yo digo, una familia se reconstruye todos los días. Porque cuando dos personas se unen, son dos mundos que se están uniendo allí. Cada quien tiene una visión diferente, viene con costumbres, con modelos de comunicación diferentes. Y a veces eso choca, porque ¿qué sucede en la parte del noviazgo? Bueno, o sea, cada quien va a vender lo que le interesa vender para como asegurar, ¿verdad? Claro. Pero una vez que están allí bajo un mismo techo, empiezan a salir esos detallitos que bueno, que van como gotas, que van cayendo, que si no se hablan oportunamente, como dice usted, o sea, va a traer caos a la familia. Yo comparto lo que dice la pastora, que los extremos son malos. Y hay situaciones, pienso yo, que sí debe existir como que eso, bueno, se queda aquí porque es delicado,
pero hay cosas donde nos sobrepasan y necesitamos la ayuda de un tercero para poder seguir adelante como familia. Y eso es como cuando uno se reúne a los diáconos en la iglesia, los diáconos, Ajá. y colocan en la mesa una situación, y los diáconos tienen como disciplina que lo que se habla, hermano, eso no lo debe hablar en su casa, Gracias. ¿cierto? También los pastores son pastores. Es parte de la ética, una parte de una norma. En la psicología gestal o el pensamiento sistémico hay algo que se llama acción, Acción. ¿verdad? Acción, indicando que la estructura completa posee propiedades únicas y emergentes que no se encuentran en sus componentes individuales. Por eso es que la suma de la totalidad es mayor que la suma de todo. En cada individuo tiene un potencial. Al agruparse, los elementos crean una nueva entidad, maximizando su valor a través de la interacción. El todo es más que la suma de sus padres. Exacto. Familia nuclear. ¿Qué es una familia nuclear o biparental? Es lo que conocemos como la familia tradicional o típica, es decir, la familia formada por un padre, una madre y sus hijos. La sociedad generalmente impulsa a sus miembros que formen este tipo de familia. Es el tipo de familia que hemos visto por el milenio, el modelo bíblico, el modelo de Dios, aunque en los últimos tiempos se ha vulnerado este modelo para establecer un modelo diferente. Pero bueno, nosotros no podemos avalar esos modelos antibíblicos y anti todo, anti Dios, anti valores. La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar, ya sea por diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces el hogar donde hay una madre sola, una mujer, ya sea que el esposo se fue para otro país o falleció o está divorciada, viuda, X, y está sola esa mujer con sus hijos. Ese es un hogar monoparental, como puede ser que la que se murió fue la mujer, Exacto. o se fue el otro, y está solamente el hombre con su familia. Es un hogar monoparental. Le adelanto que las tareas que le vamos a enviar a ustedes para la próxima semana es identificar en la Biblia este tipo de hogar. Si yo le pregunto a usted, ¿qué modelo de hogar era Adán y Eva? Nuclear. Por lo que hemos visto. Ok. ¿Qué modelo era el hogar del hombre? Monoparental. Murió la esposa. Murió la esposa, vivió con la misma hija, pero había los problemas que se dieran este tipo de hogar. Un hogar monoparental donde papá y con hijas hembras, ahí ocurrió un incesto. Entonces, en el área de consejería, todas estas cosas nos dan cierta suspicacia, que no debemos asentarlo, pero nos da como ciertas cosas para estar alerta a situaciones que pasan en sí, pasan en muchas familias, como tal. Dan indicios de que puede ocurrir. Sí, seguimos hablando y usted va identificando personajes bíblicos, familias bíblicas, pues esa es la tarea para la próxima semana. Familia adoptiva. Ojalá. Ah, puede ser. Familia adoptiva hace referencia a los padres que adoptan a un niño, pese a que no son los padres biológicos, puede desempeñar una gran función en su educación, en el afecto, en la provisión, en un hogar adoptivo. En la Biblia hay algún hogar con esta característica. ¿Cuál? Moisés era un niño. Y también se puede dar con a su hijo. Sí, pero ya es otro tipo de hogar. Ahí está José, pero también está. Pero es otro modelo de familia. Vamos a ver ubicando estos modelos porque Y monoparental. Y el hogar de Jacob. ya vamos para allá, ya vamos para allá. No te me adelantes. La familia,
Familias sin hijos, y el tipo de familia que se caracteriza por no tener descendientes. En ocasiones la imposibilidad de procrear de los padres lleva esto a la adopción, adoptar hijos. En cualquier caso podemos perfectamente imaginar una unidad familiar en la que por un motivo u otro no se haya querido, podido tener hijos. No hay que olvidar que lo que define una familia no es la presencia o ausencia de hijos, no. Una familia no puede ser que es incompleta porque no tenga hijos o porque tenga muchos hijos. Eso no define el concepto de familia como tal, ¿ok? Familia de padres separados. Este tipo de familia, que podemos denominar familia de padres separados, los progenitores se han separado tras una crisis en su relación. A pesar de que se niegan a vivir juntos, deben seguir cumpliendo su deber con los padres. Se separaron, pero están en conexión con los hijos. Algunos llevan a los muchachos a la escuela, los llevan a la escuela, los va a buscar mientras la mujer trabaja. Se enfermó un muchacho, ellos lo llama y van inmediatamente, diferente al monoparental, porque el monoparental es la ausencia total y absoluta del padre o de la madre, pero aquí hay un apoyo económico, emocional, asistencial, este tipo de familia separada. Familia compuesta, o mixta, o ensamblada, o reconstruida también se llama. Esta familia se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras ruptura de pareja. La ruptura de la pareja, además de vivir con su madre y su pareja, tienen también relación con su padre. Este tipo de familia lo tenemos, es muy común encontrarlo una mujer con 2 o 3 muchachitos, se une con un hombre también que se divorció o la mujer falleció y ellos se unen, entonces se ensambla esta familia, se ensambla los hijos con los hijos de ella y hace esa familia ensamblada o reconstruida, ¿verdad? A diferencia de la familia reconstruida, que dice más adelante, es que esa familia nacen nuevos hijos. Ahí está los tuyos. Sí. Los tuyos, los de ellos. Entonces nacen nuevos hijos, en diferencia de la otra. Pastor, ¿cómo se llama esa donde están los tuyos, los míos y los nuestros? Se llaman reconstruida. Ahora, ¿qué modelo de familia, líder William, era Jacob? Una familia reconstruida. Bueno, tenía Practicaba la poligamia. Era mixta, vamos a escuchar bien. Era mixta. Mixta poligamia al cuadrado. Esa tenía de todo. Y vean los problemas que se presentaron, con los hijos. Todo con esto. ¿Qué modelo de familia era Abraham? Mixta. Era Compuesta también. Ok. Tarea para la casa. Familia homoparental. Este tipo de familia se caracteriza por tener 2 padres o madres del mismo sexo, ya sea homosexuales o lesbianas. Es lo que hoy tenemos en boga hoy en día. Por supuesto, hay un amplio debate en la sociedad por esto. Hay países donde lo han aceptado, otros países donde no lo aceptan como tal. Hay mucho que cortar con esto en cuanto a, porque el problema no está en que se una, si uno quieren adoptar también hijos, adoptar niños. Entonces la influencia pues que hay allí, un debate que ha habido muy interesante al respecto. Tener un modelo de familias contemporáneas, familia extensa. Ese tipo de familia que se caracteriza porque la crianza de los hijos están a cargo de los distintos familiares o viven varios miembros de la familia, padres, primos, abuelos, tíos,
sobrina, La tribu completa. toda la tribu está en casa. Y eso es complicado. Gitano. Es complicado. Porque criar un niño allí en ese hogar, donde todo el mundo manda, donde cada uno tiene un criterio diferente, tiene normas diferentes, el niño no sabe a quién hacerle caso. Si es a la abuela, o es a la mamá, o es el Hay papá. inestabilidad. O, como pasa mucho, le hago caso según lo que a mí me interese en la ocasión a cada quien. Lo he visto. Eso es No, es que mi abuela me dijo. Mi mamá vivió en una familia así y a mi abuela le decía mamá y a mi mamá le decía tía. Por eso yo no veo mamá tía, que no le puedo decir mamá, porque mis primos mayores que yo le decían a mi mamá tía y nosotros tía. Por eso es que nosotros mamá tía, le decimos a mi mamá tía. Aquí tenemos ejemplo de la influencia de la Una familia epigenética. tradicional. Gracias por decirlo, porque te lo iba a preguntar. ¿Por qué le dicen así? Sí, por eso, porque escuchábamos a mi primo llamarla tía y entonces yo Copiaron. no sé mi mamá, sino que tía. Bueno, ahí está. Si le digo tía, Mejor ejemplo posible. no le puedo decir mamá. Bueno, hermano, y eso se multiplica, ese modelo de familia. Eso viene así. Familia transnacional. La transnacional es la familia que es producto de la migración, donde el papá está en Brasil, la mamá está en Ecuador, la familia está aquí con la abuelita o al cuidado de alguien, y estos padres tienen comunicación, videollamada, y se comunican y se reúnen. Esa es una familia transnacional porque está fuera de la frontera nacional. Familia de acogida, y es aquella que brinda un hogar temporal a niños o adolescentes que no pueden vivir con su familia biológica debido a problemas legales, sociales o personales. A veces el gobierno quita a veces los niños porque están en riesgo, una madre o padre drogadicto, alcohólico, y lo quita, lo O entrega. por abandono. Sí, se le entrega a una familia y acogida mientras se soluciona la parte legal. Ujú. Entonces se solventa. Esto es la familia acogida y la familia elegida. Aquí ahorita habló de esto. La familia elegida es aquella que se forma por lazos afectivos, voluntarios, no necesariamente biológicos o legales. Es común entre personas que por diversas razones no encuentran el apoyo necesario en la familia, pero entonces tiene una familia por ahí que le da amor y afecto. Entonces llama a aquella familia papá, y llama a la otra tía, y llama a mamá, y se queda en la casa. Entonces finalmente se va quedando allí, y es como una familia. No estoy como hijo mío. Sí, lo más probable a veces se da en el caso de los niños cuando no tienen esa conexión con sus abuelos. Entonces, a mí me pasó con el primo. Un día me dice mi hijo más pequeño, me dice, mamá, quiero que conozcas a alguien, porque esa Gabriel con 8 años, mamá. Entonces, una pareja de adultos, ellos son mis abuelos. Bueno, la carencia de parte de abuelo o con un abuelo. Usted no es que hay gente por ahí que son fáciles ahí, son agradables, porque llegan a la casa y asumen roles y friegan y limpian y hacen mandados y se van ganando el cariño de la familia, se van quedando. Sí. Tengo un caso con una prima, sobrina de mi papá, ella estaba con 25 años y vivía en Bolívar con una tía y ella era maltratada. Se la devuelven a la hermana de mi papá y ella no la quería, la maltrataba mucho. Y un día llegó y le dijo a mi mamá, ¿tú quieres esa muchacha? Mi mamá le dijo, bueno, no, toma la pertenencia que te la regalo. Y ella se crió con nosotros y ahorita es una mujer y ella dice que nosotros somos sus hermanos, mi mamá era su mamá, que la quería más que la otra, así pues mi papá, tío, ese es su papá. Es un modelo de familia. Vamos a dejar aquí para luego entrar en los